Bueno, buenas. 14 de febrero, feliz día del amor y de la amistad para todos. 7:41 de la mañana. Vamos a ver. Rápidamente, a inicios de esta semana, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, hizo llegar una invitación al presidente de la República, Rodrigo Chávez, para que hicieran una reunión tripartita, o sea, que se juntaran los tres poderes de la República, la Fiscalía General, de la República, me imagino que también el Ministerio de Seguridad o el Ministro de Seguridad, para analizar los temas de seguridad, como lo hicieron hace un año, etcétera, ¿verdad? Y el presidente de la República rechazó la invitación. La rechazó públicamente. Me imagino que también hizo llegar un oficio, no sé, pero la rechazó e hizo el anuncio por medio de su conferencia de prensa de todos los miércoles, es decir, hace 2 días, hoy es viernes. ¿Qué es lo que pasa? Que a raíz de eso, el día de ayer, jueves, un día después de la conferencia de prensa, Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, hizo unas declaraciones sobre la no anuencia o el rechazo a la invitación que le hizo el presidente Rodrigo Chávez. Y yo particularmente encontré, con todo el respeto del mundo, al menos 13 inconsistencias, em, imprecisiones, si lo quieren ver así, en ese pequeño discurso que dio Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa. Y lo quiero compartir con ustedes y ustedes me dirán si están de acuerdo o no, si en algún caso consideran de que estoy equivocado, con todo el gusto del mundo yo recibo la crítica, o si eventualmente ven más imprecisiones o cosas que señalar, entonces pues creo que también sería válido. Es un espacio de construcción grupal, digámoslo así. Entonces vamos a ver desde el perfil de Facebook del presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, cómo estuvo este asunto. Y me voy a ayudar con una, un pequeño texto, un foro, digamos que preparé aquí a la par. Nada más necesito que aparezca la ventanita, esta ventanita. Ustedes no la ven, pero es una ventanita que a mí me permite apagar el micrófono cuando se reproduce un video para que no haga como un eco ahí todo incómodo. Vamos a correrla para acá y vamos a poner el forro aquí. Y comenzamos. Muy buenas tardes y muchas gracias por asistir acá a la presidencia de la Asamblea Legislativa. Quisiera iniciar mis palabras manifestando que, como ustedes saben, la inseguridad ciudadana es el principal problema que tiene Costa Rica, es el principal problema que tiene el país y, por supuesto, el principal problema que tiene el gobierno. En el periodo... Voy a ir parte por parte, entonces lo voy a ir parando y me disculpan. Dice, número uno, que la inseguridad ciudadana es el principal problema que tiene Costa Rica, que tiene el país, y es el principal problema que tiene el gobierno. ¿Por qué el gobierno? ¿Por qué no los tres poderes? A ver, si hay inseguridad, primero afecta a todos los seres humanos que habitan en el país. Primero. Segundo, si decimos que es un problema que tiene el gobierno, le estamos atribuyendo toda la responsabilidad a la fuerza pública, al Ministerio de Seguridad. Pero ¿qué pasa con las leyes que debe producir la Asamblea Legislativa? ¿Qué pasa con la ejecución o aplicación de esas leyes por parte del Poder Judicial? ¿No sería más bien que la inseguridad ciudadana es un problema es un problema que tienen los tres poderes? Es un problema de los tres poderes que nos afecta a todos, ¿ok? Es un trabajo engranado, articulado entre las tres partes. Entonces, continuamos. de la administración del presidente Chávez se han asesinado alrededor de 2.000 personas. Hay un homicidio cada 9 horas. Y aquí vienen dos puntos seguidos. Primero, en el periodo del presidente Chávez, ¿verdad? De Rodrigo Chávez o del presidente Chávez, que indica Rodrigo Arias, en realidad ahí es donde uno dice, ¿cuál es el sentido de armar los discursos así? Porque ya dijo en el primer momento que la inseguridad es el primer problema el principal problema del gobierno. Luego dice que en el periodo del presidente Chávez, pero no.
es desde el año 2022. En el año 2022, el cálculo que está haciendo el presidente de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Desde el año 2022 que entra el presidente Rodrigo Chávez al gobierno, pero que entra también Rodrigo Arias y se lo eligen como presidente de la Asamblea Legislativa por 3 años seguidos y capaz que también se quiere reelegir este año para un cuarto mandato en la Asamblea Legislativa. Em, y es en el mismo periodo en el que han trabajado funcionarios del Poder Judicial, especialmente jueces, magistrados y el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, el construir el mensaje haciendo dos señalamientos directos al gobierno, al Poder Ejecutivo, entonces estamos entendiendo que el mensaje es lo que está pasando es responsabilidad del gobierno, nada más. No están asumiendo su cuota de responsabilidad. Hasta este momento no lo están asumiendo, pero el tema es la construcción del mensaje. ¿Qué estamos escuchando o qué quieren que escuchemos? Si estoy equivocado, me dicen, ¿verdad? Incluso el mismo despacho del presidente Rodrigo Arias me puede decir eso. O sea, ¿hay una imprecisión en la construcción del mensaje o hay una intención? Y finalmente dice que se han asesinado. Ya de por sí el hecho es bastante rudo y bastante crudo como para, desde mi criterio, revictimizar a las familias que han perdido un ser querido, independientemente si estaba vinculado o no a un tema legal o a un delito, independientemente. Hablo de las familias, ¿ok? Porque el que ya no está, y dicho en buen español, el que ya no está, ya no está. Son las familias que aún hoy lloran a esas personas que perdieron. Entonces, es decir, se han asesinado tantas o cuantas personas, han perdido la vida. Es un poquito más de respeto y delicadeza a el dolor de quienes hoy están padeciendo justamente los, eh, los efectos de muy malas decisiones tomadas desde hace muchísimo tiempo, ¿ok? Porque el crimen organizado, el narcotráfico y todo eso no comenzó, ¿cuánto fue? El 8 de mayo que asumió el presidente Rodrigo Chávez, me parece. No comenzó ahí, comenzó hace mucho. Y Marco Rubio lo dijo. Él vino en el 2017 y él vio que ya estaba comenzando todo ese problema. Lo dijo Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Entonces, vamos a continuar con lo que indica. Es la cifra más alta en toda la historia de Costa Rica. Se han asesinado mujeres, niños y recientemente los criminales han dado un paso, realmente han cruzado una raya peligrosísima cuando asesinaron al subdirector del OEJ en Guapiles. Frente a esta ola de asesinatos y de inacción también por parte del gobierno. Y aquí es donde vemos otro punto de imprecisión. Antes que frente a la ola de asesinatos e inacción de parte del gobierno, bueno, el gobierno trató de comprar escáneres y no se pudo. Si no me equivoco, y si no recuerdo mal, fue la Contraloría que no lo permitió por X o Y tema técnico, ¿ok? Pero no lo permitió. Eh, 1.700 policías nuevos, 500 ya entraron, 700 están por graduarse, ya se graduaron y hay 500 en formación. Esos son, para citar dos casos nada más, porque habla de inacción del gobierno. ¿Y qué pasa con los otros poderes? ¿Qué pasa con la inacción? Si entramos en inacción, vamos a ponerlos a todos en la línea de inacción. La inacción, por ejemplo, de la Asamblea Legislativa en la generación de mejores leyes. Ahorita va a hablar de que se han aprobado leyes. Ok, muy bien, vamos a hablar de eso ahorita también. Pero, eh, ¿cuáles son las iniciativas nuevas de la Asamblea Legislativa que son los encargados de crear, producir, redactar, debatir y aprobar leyes? ¿Dónde están? ¿Y qué ha pasado, por ejemplo, con el Poder Judicial? A ver, ese dato a mí todavía me tiene dando tumbos ahí en la cabeza de que una persona la detengan 300 veces. O sea, suena hasta ilógico, suena mal chiste. 300 veces la detienen y 300 veces la sueltan.
y de repente en ese momento ya está contabilizando más de 300 veces. O sea, eso es un problema de las leyes que no son claras, que no son contundentes, que no son lógicas. O sea, no hay una ley que diga una persona que lo detenga más de X cantidad de veces ya debería quedarse mucho más tiempo ahí en la cárcel, digo yo. O es un tema en que hay jueces que deciden seguir soltando a las personas por más que vean que en el expediente lleva 300 detenciones. A ver, si hablamos de inacción o de acción poco efectiva, pues hay que ser inclusivos, ¿ok? De lo contrario, únicamente estamos dirigiendo un discurso en el que estamos culpabilizando únicamente a un poder, porque nuevamente está hablando de la inacción del gobierno. Yo me pregunto si la Asamblea Legislativa hace algún proceso de auditoría interna o externa. Un proceso en el que de repente algún tipo de ingeniero pueda cuantificar, medir cuál es el costo operativo de cada una de las acciones de los diputados, por ejemplo, en plenario. Que nos digan cuánto vale exactamente cada minuto, cada segundo que utiliza un diputado en hablar, porque a veces hablan cosas importantes, a veces tienen debates interesantes, pero a veces hablan cosas innecesarias, por no decir paja. Lamentablemente es eso. Hay diputados que a veces utilizan su tiempo para hablar solamente porque tienen tiempo para hablar. Y eso no es ser eficiente, ni eficaz, ni efectivo, ni nada por el estilo. Lamentablemente. Entonces, podríamos, dentro de la gran categoría de inacción, incluir el mal uso de los recursos públicos. No digamos de la Asamblea y del Poder Judicial, de los tres poderes, que lo cuantifiquen. Creo que la gente tiene todo el derecho a saber cuánto cuesta la pérdida de tiempo, como por ejemplo lo que sucedió el día de ayer en la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Casi 2 horas para no decidir nada, para no votar y solamente para discutir. Solo tenían que ir a votar un informe y no pudieron votarlo. ¿Ah? ¿Qué tal? Digo yo. ¿Qué opino? Seguimos. Pues me parece que ustedes han visto que he tratado en los últimos meses y años de programar reuniones de diálogo. Vamos a ver. Hay gente que dice que solamente asiste a las fiestas que ellos mismos organizan. Una vez escuché una amistad decir eso. Dice que he tratado de programar reuniones de diálogo. A ver, el, el presidente de la República en diciembre, si no me equivoco, el año pasado, hizo llegar una invitación directa a los presidentes de los otros dos poderes y ambos declinaron. Incluso, eso lo iba a presentar después, pero mejor lo pongo ahorita. Incluso, vean lo que dice. Esto se publicó el 6 de enero, cuando se reincorporaron a labores en la Asamblea Legislativa. El presidente de la Asamblea Legislativa califica la iniciativa, o sea, la invitación del presidente a un debate, como contraria a la Constitución y a la división de poderes. Entonces, como dijo Eugenio Derbez, que alguien me explique la diferencia que hay entre una reunión entre los presidentes de los supremos poderes y la gente de seguridad para hablar de los temas de seguridad y un debate, si se le quiere decir conversación confrontativa de criterios, ¿ok? No, una reunión para confrontar criterios. ¿Estamos? Esencialmente, ¿cuál es la diferencia entre esa reunión que propuso el presidente Rodrigo Chávez para decir cada poder públicamente, para que cada poder públicamente diga qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, qué tiene que mejorar y qué le tiene que reclamar o reprochar al otro poder? ¿Para qué? Para que podamos trabajar mejor. ¿Qué diferencia hay entre esa reunión que propuso el presidente Rodrigo Chávez y la reunión que está proponiendo, la reunión de diálogo que está proponiendo Rodrigo Arias? ¿Por qué rechazar la reunión del presidente, pero reclamar el rechazo de la reunión del presidente a la que él está convocando?
¿Cuál es la diferencia? De, si hablamos en términos de fiesta, fiesta es fiesta. En todas hay música y un jugo de naranja, ¿verdad? Por decirlo así. Este, ¿Dónde está dónde estriba esa diferencia fundamental para rechazar esa invitación del debate, pero sí reclamar que no le aceptaron la reunión que él propuso de los tres poderes? Entonces seguimos. entre todos los poderes de la República, porque estoy consciente que el tema de la seguridad debe ser siempre una política de Estado, que tiene que combatirse entre todos los poderes. Como parte de ese esfuerzo, el año anterior se conformó una mesa de trabajo al inicio del 2024. En esa mesa de trabajo que se consolidó con una reunión en la Corte Suprema de Justicia, se acordó que la meta era tratar de preparar 10 proyectos de ley que habían sido sugeridos por las autoridades que tienen a su cargo la responsabilidad de velar por o de combatir la narcoactividad. De esos proyectos ya se han aprobado 8. Y aquí viene el otro punto. A ver, no son solamente 8 de 10 proyectos los que se han aprobado a nivel de seguridad, son 8 de los 10 proyectos acordados en esa mesa. Entonces, en un año de 10 proyectos súper importantes, se han aprobado 8. Yo pregunto, ¿eso es mucho o poco? A ver, si el tema de la seguridad es tan importante, porque lo es, de hecho lo es sumamente importante, y pensar que de 10 proyectos prioritarios hay 8 que se han aprobado nada más y 2 que todavía no se aprueban, no sé por qué, no tengo la menor idea de por qué. Entonces uno se pone a pensar un poquito sobre la efectividad del uso del tiempo en la Asamblea Legislativa. Y si la prioridad es tan grande, ¿por qué, por qué no ponen que esa comisión sesione 2 veces por semana? Por ejemplo, que sesionen adicionalmente, por ejemplo, los viernes. Yo sé que los viernes la asamblea no sesiona porque supuestamente los diputados van a las comunidades y todo eso. Ok, ok, pero es prioritario. Digo, no se puede. No se puede pedir. A ver, cancelaron vacaciones por un día para recibir a Luis Amador en la Comisión de Infraestructura y no pueden agendar un día más en la semana para poder discutir proyectos y sacarlo más rápido. Pregunto yo, o sea, es un tema de utilizar el tiempo y exprimirlo de la mayor y mejor forma posible. Pregunto yo. Seguimos. Y únicamente quedan 2 proyectos por aprobarse, 2 muy importantes, que es precisamente el proyecto de capitales emergentes, como el proyecto de prisión preventiva. Yo quiero decirles que estos 2 proyectos van a ser conocidos en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad el próximo lunes 17 y estarán aprobados muy pronto para poder entrar al plenario. Con estos 2 proyectos, tanto de capitales emergentes como de prisión preventiva, estaríamos dando un paso trascendental, que es completando la agenda de de la meta de esos 10 proyectos que se puso la comisión tripartita del año pasado. Aquí quiero hacer un comentario adicional, dos comentarios adicionales muy puntuales. Primero, yo he visto, no todas, pero he tratado de ver la mayoría de las sesiones de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Y obviamente hay algunas donde se discuten temas importantes, pero hay otras en las que se ha ido más en discusiones o en la comparecencia de personas que lo que han hecho es hablar o de ideales o del pasado o incluso de lanzar datos que no tienen cómo corroborarlos, confirmarlos, sustentarlos, mostrarlos. Entonces, ¿hasta qué punto? O sea, nuevamente, ¿hasta qué punto se está utilizando de manera efectiva el tiempo de esas comisiones?
es que, digamos, son recursos muy limitados y muy grandes, además, los que se están utilizando. Si yo tengo una comisión para analizar, profundizar y aprobar leyes, ¿ok? O prepararlas para mandarlas a aprobación al plenario, entonces, ¿qué hago yo? Digo que nos vamos a enfocar en analizar cada uno de los puntos para aprobar lo que se tenga que aprobar lo antes posible para mandarlo al plenario a votación ya final. Pero si yo invito gente que lo que va a hacer es hablar y decir que el gobierno está haciendo las cosas mal por eso, que el gobierno está haciendo las cosas mal. A ver, primero, en muchos casos no hay sustento. Perdón. En muchos casos no hay sustento. Y en muchos otros son conversaciones inertes, que lo que provocan son discusiones entre los diputados que están ahí, también inertes. Hay mucha pérdida de tiempo. Y si alguien no está de acuerdo conmigo, yo lo respeto, pero vean las comisiones, vean la comisión de ayer nuevamente, la de ingreso y gasto público. Casi 2 horas de discursos, lecturas de informes y discusiones que no terminaron en nada, absolutamente nada. Ahí está el video, véanlo, porfa, y verán a lo que me refiero. Y ahora, el tema es, ¿hacer nuevos proyectos? ¿Esa es la solución? Me pregunto yo, o tomar mejores decisiones. Ay, vuelvo con el tema. El que una persona pase 300 veces por el sistema judicial y siempre lo liberen es porque hay que mejorar las leyes o hay que tomar mejores decisiones. Las leyes por parte de la Asamblea o decisiones por parte de los jueces. Es la gran duda que yo tengo. ¿Por qué? Porque cuando entrevisté a la ministra de la Condición de la Mujer por el caso de los femicidios, Cindy Quesada, ella me indicó, al menos en ese caso, al menos en esos casos, perdón, de ese tipo de crímenes, habían jueces que no estaban bien capacitados o completamente capacitados para entender el caso como debe ser y poder tomar las decisiones más adecuadas con una orden de captura, por ejemplo, en vez de una decisión de distanciamiento, una orden de captura o una pena más severa. Entonces, ahí la pregunta es, ¿se necesitan nuevos proyectos o mejores decisiones? ¿Y hasta qué punto se está utilizando efectiva y eficientemente el presupuesto? ¿En qué sentido? En todo lo que he mencionado. Uso de tiempo, 300 personas que pasan. Si hay una persona que pasa 300 veces por el sistema judicial, ¿cuántas más hay? ¿Y cuánto ha costado eso? ¿Cuánto se ahorraría el sistema judicial en su presupuesto anual si las personas que están reincidiendo constantemente, aunque eso suene redundante, reinciden y reinciden y reinciden y reinciden, lo dejaran más tiempo, por lo menos más tiempo, dentro de una celda? Por ejemplo, pregunto. Teniendo muy en claro que debemos seguir profundizando en una legislación que le dé más herramientas a las fuerzas del orden, fue por lo cual envié una carta invitando a los presidentes de los poderes, al igual que a los responsables de seguridad, para una reunión inicialmente de hoy era de hoy en 8, después se pospuso para el miércoles 26 de febrero. En esa carta, lo que le dije a los, o lo que decía en esa carta, es que hemos considerado que la mesa tripartita en materia de seguridad ha sido un buen espacio para mejorar nuestra legislación y por consiguiente deberíamos hacer un esfuerzo para repetir ese ejercicio y ver ahora ya. Presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, dice que el presidente de la República recibió con un enojo desmedido em, la invitación al debate. Ahorita vamos a ver lo que dijo el presidente, un fragmento pequeñito, ¿ok?
porque todo está en la conferencia de Casa Presidencial. Vamos a ver, ¿por qué se puede enojar el presidente? No es juzgar las reacciones o no deberíamos únicamente juzgar las reacciones, sino entender las motivaciones. ¿Ok? ¿Por qué se enoja una persona? Independientemente si se enojó bonito o feo. ¿Ok? A ver, hubo una invitación al debate que se rechazó. Ese es un antecedente. Pero están haciendo una invitación a una reunión. Al final, entre una reunión y un debate, la diferencia no es tanta. Y el debate se califica de inconstitucional, pero la reunión no. Entonces, ¿cómo es la cosa? Luego dice, ¿quién estaría presente en esa reunión? El fiscal. Y obviamente hay un roce gigante entre el fiscal y el presidente de la República por todo lo que ha sucedido, por la forma en que ha sucedido, por el fondo de las cosas que no, por ejemplo, que la Corte Suprema de Justicia no ha resuelto relacionado a algunas causas que tiene abiertas el fiscal, algunas, varias. Entonces, en ese ambiente, ¿ok? Habría realmente posibilidad de producir algo. Y no sería una reunión pública. Yo creo que si la reunión fuera pública, es decir, transmitida, probablemente el presidente sí la hubiera aceptado. ¿Por qué? Porque entonces se podrían ver los argumentos que cada parte va a desarrollar. Porque por ese motivo es que probablemente no aceptaron el debate. ¿O sería por otro? Habría que preguntarse por qué fue que no lo aceptaron. Seguimos. Para ver qué nuevos proyectos a hoy los jefes que tienen a su cargo combatir la narcoactividad y la inseguridad y los crímenes, qué proyectos consideran ellos indispensables que esta Asamblea Legislativa pueda aprobarles para hacer más eficiente su labor. O sea, Aquí un punto rápido que no está escrito. Esto es un bonus extra, ¿ok? Em, Después de todo lo que pasa todos los días, en realidad hay que decirles a los diputados, ocupamos tal proyecto. O sea, para mí sería imposible pensar que el director del OIJ, el fiscal general de la República, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y muchos otros agentes del Poder Judicial no tengan comunicación con los diputados y decirles, vea, la verdad es que ocupamos un proyecto como así urgentemente y que de los 57 diputados haya iniciativa de al menos uno que les diga, que se encargue de armar esa propuesta, ese proyecto. ¿Por qué la ceremoniosidad, por decirlo así, de una reunión convocada por el presidente de la Asamblea Legislativa? Obviamente, a nivel de relaciones públicas, suena muy bonito, ¿verdad? Que el presidente de la Asamblea convoque a los tres poderes. Los estoy llamando, dialoguemos, pero cuando el presidente convocó a los otros dos poderes, ¿verdad? Con el mismo sentido de dialogar, de hablar, de confrontar ideas y criterios y de entender qué está sucediendo realmente en el país, pero no ellos tres, para que entendamos 5,2 millones de personas qué es lo que está pasando realmente. Es exponerse positivamente ante una rendición de cuentas que al final del camino va a ayudar a que la gente tenga claro qué es realmente lo que está pasando acá. ¿Por qué eso sí se rechaza? Es lo que la gente no comprende. Y entonces dicen que es un circo. ¿Y por qué es un circo? Estarían los tres en igualdad de condiciones. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, de repente, primero, de ahí, la edad. Y estoy hablando objetivamente. Don Orlando Aguirre tiene 80 años, si no me equivoco. Rodrigo Arias tiene 78, si no me equivoco. Y Rodrigo Chávez, 63. Y de repente ese factor le da más potencia, digamos, al presidente Rodrigo Chávez. Pero fuera de eso, en un debate todos tienen el mismo tiempo para hablar, la misma posibilidad para poder argumentar y defenderse. Entonces, ¿por qué una reunión sí?
y un debate no. Esa es la pregunta. Bueno, ahora sí, sí, perdón. La iniciativa de invitar a esta reunión tenía un fin específico que era que cada uno de los responsables de la seguridad nos dijera qué proyectos son los que les surge a hoy para poder nosotros entonces trabajar con base en esas prioridades. Pero por lo que se ve al señor Chávez le sentó mal la invitación para buscar soluciones contra la seguridad y el narcotráfico, porque el día de ayer, en su conferencia de prensa, dedicó muchos minutos para lanzar ataques, insultos hacia mi persona, todo para decir que no va a venir, que no acepta venir a la reunión de trabajo de ese miércoles 26. Bueno, en vista del enojo desmedido del presidente, porque realmente sorprendió ese enojo tan fuerte por una simple invitación para una cosa que es de interés nacional, Por ahí me adelanté con ese punto, pero es lo que acabo de comentar anteriormente. interés para el país, pues la próxima vez que le mande una nota, se la voy a hacer acompañar por una bolsita de té de tilo para que no se altere tanto. Pero más allá de los predecibles intentos de desprestigio usuales y repetitivos a los que nos tiene ya acostumbrados semana tras semana, me parece muy grave lo que pasó, porque el presidente Chávez ayer anunció que abandona cualquier relación con la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Y aquí hay otro punto con el que difiero, porque, repito, la construcción del mensaje tiene un propósito: inyectar en, en la idea de las personas una realidad. Repito, la construcción del mensaje tiene un propósito y es inyectar o instalar la idea de una realidad en la cabeza de las personas. ¿Ok? Entonces, primero, yo vi la conferencia de prensa, yo no vi ningún insulto y tampoco un ataque. Yo vi una actitud altamente confrontativa y enojo. Sí, eso sí lo vi. Vi enojo y vi una actitud altamente confrontativa de parte del presidente. Pero ¿por qué confrontar una idea tiene que significar un ataque? Entonces, que nadie me contradiga, porque si alguien me contradice es un ataque. ¿Es así? Entonces la gente no podría salir de relaciones tóxicas, defenderse de una ofensa o cosas por el estilo, porque es un ataque. O sea, tenemos todo el derecho de argumentar nuestros puntos y de decir lo que estamos pensando sin llegar al punto del insulto. O sea, ¿insulto qué es? Estúpido, idiota, ya esos son insultos. Ok, estamos de acuerdo. Pero yo, el día de la conferencia de prensa, no vi ningún insulto. Y tampoco ataque. Definamos ataque, un afán de destrucción. Yo no vi eso. Yo. Si ustedes lo vieron, lo ponen. No hay ningún problema. Yo respeto la opinión. Y aquí dice, el presidente Chávez abandonó combate contra la delincuencia y el crimen organizado. Lo acaba de decir Rodrigo Arias. Entonces, ¿qué pasa con los 1.700 nuevos policías? ¿Qué pasa con todos los arrestos que hace la fuerza pública y los grupos policiales que están a cargo del Ministerio de Seguridad, que terminan muchos de ellos en liberaciones? Los mismos integrantes de la fuerza pública saben que detienen a una persona y sale, que a veces demoran más en el trámite para ingresarlo que en lo que demora saliendo. ¿Dónde está el problema ahí? ¿Son las leyes? ¿Es el sistema judicial? ¿O es que acaso la fuerza pública arresta gente porque se le antoja nada más, lo ve caminando en la calle, no me cayó bien porque tiene una camiseta de la Liga o de Saprissa, entonces lo arresto por eso, lo llevo allá y por eso lo tienen que soltar? Si eso fuera así, habría lluvia de denuncias de ese tipo. Entonces vamos a entender o ver más bien qué fue lo que dijo el presidente Chávez. Solamente
2 minutitos y volvemos a lo último que dijo Rodrigo Arias. Usted me invita a que vaya el miércoles 26 de febrero. Don Rodrigo, ni mis ministros, ni este servidor van a ir a perder el tiempo una vez más en esas reuniones que usted organiza a puerta cerrada, en secreto, con cafecito, té y galletas María. Porque ahí lo único que se habla es paja. A usted le gustan las discusiones infértiles. A usted lo que le gusta es hacer la política añeja de tomarse una foto con los tres poderes y decir estoy haciendo qué hago. Fingiendo acción, diputado Arias. Usted lo que está es detrás de que lo reelijan en la Asamblea Legislativa como presidente. Entonces dice, estoy llamando a diálogo. Cuando usted tenga una reunión seria, con agenda, con proyectos de ley, con objetivos fundamentales, el garantismo que nos tiene ahogados desde el que pasó en el año 1998, lo que don Juan Diego Castro acaba de decir, el mamarracho del Código de Procedimientos Penales. Cuando usted tenga la valentía de decirle a los diputados, a Patricia Solano y a Orlando Aguirre, esto hay que cambiarlo, porque es pro victimario y contra víctima, llámeme. Antes, es una payasada más suya, Rodrigo Arias Sánchez. Nos hemos reunido 5 o 6 veces, todo con cafecito. La última vez se enojó todititico porque dije que había sido una pérdida de tiempo, se lo dije en la cara y empezó el acoso de Carlos Díaz, porque además estaba Patricia Solano ahí y les dije, aquí no hay voluntad. Y no hay voluntad, Arias. No vamos a ir. Hablan su partido de que... Ok, vamos a volver acá, pero no sin antes comentar algunos puntos. 5 muy rápidos. Número 1, lo único que se habla es paja, eso es lo que dice el presidente de la República. Y lo voy a juntar con el punto número 2, política añeja de tomarse una foto. Ustedes no sé si recuerdan, no sé, más que nada como en la época del bipartidismo, incluso un poquito en lo del PAC, cuando uno escuchaba a los políticos después de una reunión que daban algún tipo de conferencia de prensa, el lenguaje era, o el mensaje que daban estaba como una nube, flotando y no con una forma definida. Hemos analizado, revisado, hemos tenido un diálogo importante, transparente, franco, estamos por implementar algunas estrategias, pero concretamente nada. Y de repente, eso es a lo que se refiere el presidente de la República. De repente a eso se refiere con política añeja o con hablar paja. Estoy utilizando las palabras del presidente. ¿Ok? Y la foto de todos juntos, ¿verdad? Eh, para que el titular diga, tres poderes de la República o presidente de la Asamblea Legislativa convoca a los tres poderes para reunión que marcará el inicio de una batalla franca y directa contra el crimen organizado. ¿Qué piensas de eso? Ahora, el presidente Rodrigo Chávez dice que probablemente esto es parte de una campaña para una reelección más, una tercera reelección del presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias. Yo aquí voy a externar un comentario muy personal. Yo lo que he observado es que cuando las sesiones del plenario inician, o sea, a las 3 de la tarde, de lunes a jueves, ahí está el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, valga la redundancia, presidiendo, dirigiendo, guiando la sesión. Está en el control político y después ya comienza la discusión de los proyectos y yo veo que se va. No sé para qué. Entonces, comienza a presidir la diputada Brown, Rosalía Brown, si no me equivoco,
que es la vicepresidenta, o a veces Carlos Felipe Azofeifa, o incluso Luz María Alpizar. Y el tipo de debate que hay entre los diputados varía según la conducción del debate. ¿Qué pasó en estos días? Por ejemplo, estaba Carlos Felipe García presidiendo y hubo un montón de intervenciones bastante fuertes hacia la diputada Pilar Cisneros y en determinado momento volvió Rodrigo Arias y justamente le dieron la palabra a Pilar Cisneros, ella comenzó a contestar a todo lo que le habían dicho los otros diputados y Rodrigo Arias la cayó. Tengo un video pendiente de eso, ojalá que me dé chance de hacerlo. Pero Rodrigo Arias la cayó. ¿Por qué? Porque dijo de que no, diputada, que así no se puede hablar. Ah, pero todo lo anterior no entró dentro de ese saco. ¿Por qué? Porque Rodrigo Arias no estaba. La pregunta es, ¿Rodrigo Arias todavía tiene las condiciones de salud, por hablar en ese sentido, necesarias para poder soportar, aguantar o sobrellevar un cargo tan pesado, tan fuerte y tan intenso como la presidencia del Congreso? Pregunto yo. Y ojo, estoy siendo muy respetuoso en lo que estoy diciendo y estoy lanzando una pregunta nada más, ¿verdad? El cuarto punto es, el presidente Chávez critica que no hay una reunión con agenda. Entonces, él dice, no hay propuestas, proyectos, etcétera. ¿Por qué? Porque una cosa, vean qué interesante, una cosa es reunirse para decir, bueno, ya estamos todos aquí juntos, ¿qué hacemos? Y esas son las reuniones más infructuosas que pueden existir. ¿Por qué? Porque la idea es que todos se reúnan no para hablar qué necesitamos, sino para decir concretamente, cada uno, ejecutivamente, cada uno trae sus propuestas concretas y esa agenda se da previo. Vamos a hablar sobre este proyecto, este proyecto, este proyecto, esta idea, esto, 5, 6, 7 puntos. Y nos vamos a focalizar en la discusión de cada uno de esos puntos. Repito, específico. Un foco específico, redundante, yo lo sé, pero un foco específico en cada uno de ellos. Y no sentarnos a decir, y ahora sí, pues, ¿qué hacemos? Son dos cosas muy distintas. Y por último, critica las leyes pro victimario. Es decir, esas leyes que de alguna manera tratan de proteger al victimario, a la persona que comete el crimen. ¿Por qué? Porque tiene derechos humanos. Y en ocasiones, estas decisiones han derivado, por ejemplo, en que una persona procesada por violación o por crímenes más graves todavía o gravísimos, los suelten para que vuelvan a cometer el mismo acto. Entonces, ¿valió más el derecho humano de esa persona de estar libre o de la otra persona de vivir en paz o sencillamente de vivir? Esa es la pregunta. Seguimos. O sea, eso es de las cosas más graves que pueden estar pasando en este país, ¿verdad? Es más, el presidente Chávez dijo que si sabemos contar, o que si yo sé contar, que no contemos con él para buscar soluciones a la inseguridad, al narcotráfico y al crimen organizado. Solo una aclaración acá. El presidente dijo que no contaran con él para reuniones privadas, secretas, es decir, no públicas, no transmitidas, ¿ok? Y sin agenda. Eso fue lo que dijo el presidente Rodrigo Chávez. Nada más para ser preciso. Así de sencillo y así de grave, que no contemos con él. O sea, qué lamentable, qué triste, qué indignante que Costa Rica no cuente con el presidente de la República para resolver el principal problema nacional que le está quitando la tranquilidad y la paz a las familias costarricenses. Y debo decirles que prevenir la delincuencia, los asesinatos y el crimen es principalmente una responsabilidad del Poder Ejecutivo. Y perdón, con todo respeto, eso no es así. Eso no es así. La prevención del crimen es responsabilidad de los tres poderes. ¿Por qué? Porque si la Asamblea hace leyes lo suficientemente fuertes,
muchos criminales van a pensarlo 2 veces antes de cometer el crimen. Si el Poder Judicial no hace pasar a una persona 300 veces, sino que los dejan guardados el tiempo necesario para que la gente salga curada y diga, no, mejor ya no vuelvo a hacer esto. ¿Por qué? Porque no me tuvieron guardado 6 horas, 24 horas, sino que me dejaron meses, me dejaron años. Entonces lo piensa 2 veces. La prevención no es únicamente responsabilidad del Poder Ejecutivo con la fuerza pública, que haya un montón de fuerza pública en la calle. Si al final los van a detener y hayan personas, y repito, yo sé que soy necio con eso, pero repito, una persona la procesan 300 veces, la capturan y la llevan a alguna fiscalía o juzgado 300 veces y 300 veces sale. Ese es el tema. Es como que yo estuviera pescando y cada vez agarro un pez, lo tiro ahí en un envase, ¿verdad? En un balde. Y cuando me doy la vuelta, viene otra persona, agarra el pez, no, no me gustó, y lo tira de vuelta al agua. Es exactamente lo mismo. Y eso provoca reincidencia y provoca un sentimiento de burla de los criminales en el sistema y un sentimiento de pesar y desconfianza en la gente que es víctima de los criminales. Eso se llama, bueno, eso es parte del garantismo. Aquí está. ¿Cuál es el garantismo? Que hay que garantizar los derechos humanos de los criminales. Entonces, eh, amparado en eso, los criminales entran y salen a cada rato de la cárcel o cometen delitos gravísimos y hay abogados o abogadas que dicen que pobrecito, lleva 25 años. ¿Por qué? Porque mató a alguien. Entonces, por eso tiene que estar ahí 25 años. Debería estar 50, que es la pena máxima. Pero no, 25. ¿O no? Digo yo. Una responsabilidad que el presidente de la República no está cumpliendo. Cuando el presidente Chávez culpa a todo el mundo del desastre en seguridad, menos a él, lo que está haciendo en sencillo es evadir las responsabilidades y sus obligaciones. Quisiera recordarles una cosa elemental. La Asamblea Legislativa no tiene el control de la fuerza pública y no tiene en sus manos las herramientas para ejercer la contención que se requiere para evitar que se paren los asesinatos y los homicidios. Difiero, refuto, es decir, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la Asamblea sí tiene las herramientas. Es la creación de leyes más duras. ¿Quién eligió poner en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico a diputados que de alguna manera estén a favor de la defensa de los derechos humanos de los criminales? Y aquí esto es muy delicado, porque entonces, no, los derechos humanos son inviolables, porque todos los... Sí, sí, estamos de acuerdo, pero en una situación de inseguridad tan grave como la que se está viviendo en este momento, ¿no es necesario acaso leyes más duras y de alguna manera priorizar la seguridad y los derechos humanos de las personas inocentes? Incluso crear leyes más duras que protejan la vida de los mismos criminales. Porque muchos, muchísimos de los asesinatos que se dan son personas que están de alguna forma involucrados en esos temas. Y si alguno de ellos ha cometido algún delito, entonces meterlo a la cárcel lo protege de que lo maten. Así de sencillo. Y eso lo ha dicho el presidente Chávez también. Y obviamente hay víctimas colaterales y esas víctimas colaterales no, no tenían por qué estar, o sea, no hicieron nada. Nada para que les pasara lo que les pasó. Hombres, mujeres, niños, adultos, mayores, etcétera. Entonces, es entender que, por favor, cuando se construya un discurso, que sea un discurso responsable e inclusivo, porque no, desde mi percepción y con todo respeto, no es correcto decir que la Asamblea no tiene herramientas, sí las tiene, las leyes. El Poder Ejecutivo tiene la fuerza pública, sí, correcto. Pero la fuerza pública actúa con base en las leyes. Y el Poder Judicial ejecuta las leyes de acuerdo a qué? Perdón, ejecuta la justicia
¿De acuerdo a qué? A las leyes. ¿Quién hace las leyes? La Asamblea. Así de sencillo. La Asamblea Legislativa no tiene el control sobre las políticas sociales y económicas que son los instrumentos por excelencia para prevenir que se cometan delitos en el futuro. Ahora, la Asamblea Legislativa sí tiene la responsabilidad y la capacidad de aprobar leyes que le den a los cuerpos de seguridad las herramientas que necesitan para dar ese combate contra el narcotráfico. Pues entonces lo que acaba de decir es totalmente contradictorio con lo que dijo anteriormente. Me parece, me parece. Y para eso fue que queríamos hacer la reunión, para que nos dijeran cuáles son las necesidades de nueva legislación. Vean, y si de verdad necesitan saber cuáles son las necesidades de la nueva legislación, vea, eso hasta con un correo electrónico se soluciona. ¿Por qué la ceremonia de una reunión? En un chat de WhatsApp se soluciona. Si no supieran, pero evidentemente sí saben. O sea, es claro, ellos viven en eso 24 horas al día. Sí saben qué tienen que hacer. ¿Por qué esa reunión? ¿Y por qué para ver qué hacer? Porque no van directamente con propuestas. Eso es lo que no se comprende. Quería también informarles que desde que esta Asamblea asumió funciones, se han aprobado 28 proyectos de ley en materia de seguridad. Dentro de estos 28 proyectos están esos 10 que fueron recomendados por la mesa tripartita. Sabemos que se necesitan leyes más justas y mejores herramientas, y justamente ese era el objeto de la reunión. Yo lamento mucho que se haya producido esta reacción por parte del presidente. Me parece que es injustificada, no tiene. Por supuesto que es justificada por esto, porque lo citaron al presidente de la Asamblea y al presidente de la Corte a un debate y Rodrigo Arias dijo, su invitación a un debate que involucraría a los presidentes de los tres poderes del Estado no deja de ser una ocurrencia que, dicho sea de paso, no tiene antecedentes en nuestra vida republicana ni en la práctica centenaria de las democracias maduras. Y posteriormente lo calificó como de posiblemente inconstitucional. Entonces, a ver, ¿hay una justificación o no en la molestia del presidente, en la reacción del presidente? Y aquí viene el último punto. Perdón, se ha hecho muy largo, disculpen, pero de verdad, cuando yo escuché las declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, sentí una serie como de distorsiones, ¿verdad? Que me daban ahí vueltas en la cabeza y que de repente amerita una revisión. En ningún sentido. Y me parece que el costarricense y la gente está cansada de ver tantos problemas y pleitos entre poderes cuando lo que se necesita es buscarle solución a los problemas nacionales. No solo problemas de seguridad y criminalidad, sino problemas en el costo de la vida, problemas en solucionar el empleo o el desempleo, problemas para combatir la pobreza. O sea, todos deberíamos estar trabajando juntos para sacar este país adelante y no en esta forma de ataque tan fuerte que lo que hace es distanciar esta relación entre los poderes. Pues bueno, vamos a ver. Desempleo, pobreza, problemas sociales. Voy a citar dos ejemplos. Uno, viernes 8 de noviembre 2024. Desempleo de Costa Rica baja al 6.6%, impulsado por mayor incorporación de mujeres al mercado laboral. ¿Ok? O sea, el desempleo bajó, se está trabajando en eso. O, esto es la República, ahora vamos con Delfino. Porcentaje de hogares en situación de pobreza, esto fue el 22 de octubre. Porcentaje de hogares en situación de pobreza se redujo a un 18%, mientras que la pobreza extrema también mostró una disminución significativa. Es el mayor descenso en pobreza en muchísimo tiempo.
Incluso por ahí se dijo que era de lo que se tiene información. ¿Ok? Lo que resta del mensaje del presidente Rodrigo Arias es como la despedida y nada más le vamos a dar ese chance para que termine con eso y hacer pues un comentario final y ya. Y lamento mucho, repito, lamento mucho que el presidente renuncie a su obligación de combatir la inseguridad y de trabajar con los otros poderes. Por el contrario, mi mensaje final a las y los costarricenses es que esta Asamblea Legislativa seguirá trabajando y aprobando las leyes que Costa Rica necesite para combatir ese crimen. Y lo haremos junto con el Poder Judicial, porque esta lucha es de todos. Y si el presidente de la República, el señor Rodrigo Chávez, cambia de opinión y quiere colaborar y participar como debería ser, pues tiene las puertas abiertas para que trabajemos todos juntos, porque eso es lo que el país requiere. Muy bien. Vamos a ver, reflexión final. Voy a estar muy concreto. El discurso político siempre tiene un propósito. El propósito es dejar una impresión de la realidad en la mente, o en el entendimiento o en la cabeza de las personas. ¿Ok? Siempre va a haber un propósito. De acuerdo a eso, el discurso político se construye con una estructura de ideas o de lenguaje que lo que va a buscar es justamente eso, sembrar esa percepción. ¿Ok? Por eso es que en ocasiones el discurso político no habla de nosotros a nivel de responsabilidades o culpas, habla de él o ella, fulano o mengano. ¿Ok? Pero cuando habla de méritos, habla de nosotros o de mí, en primera persona, singular o plural. Pero cuando es responsabilidades y culpas, es en tercera persona, él o ellos. Y entendiendo la configuración de la estructura de los poderes del país, de la política, etcétera, hay varias inconsistencias, por lo menos 13, en el discurso que dio en conferencia de prensa el día de ayer el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias. Puedo estar equivocado. Si estoy equivocado, tienen toda la libertad de decir, está completamente equivocado, está desubicado, en qué mundo vive, pueden hacerlo. O sea, yo no tengo ningún problema ni voy a borrar ningún mensaje. Pero me parece que ese discurso o esa conferencia de prensa pues estuvo llena y plagada en al menos esos 11 minutos más o menos que duró ese discurso o esa participación de Rodrigo Arias, estuvo plagada de inconsistencias o imprecisiones. Ahí ustedes dirán, a ver qué opinan. Muchas gracias. Disculpen, muy largo, perdón. Bye bye.